difícil, ¿no? Un texto duro de juicio. Pues yo voy a intentar defender que realmente es todo lo contrario, que es un texto donde Dios está buscando el arrepentimiento continuo de su pueblo y de aquellos que los oponen. Pero vamos a empezar desde el principio. Uno de los discípulos de Confucio le preguntó que cuál era el secreto de un buen gobierno. Y Confucio le dijo, mira, un buen gobierno existe o puede sostenerse cuando tiene suficiente comida, suficientes armas y la confianza de la gente común en su gobierno. Esas tres cosas. Y le dice el discípulo, ¿qué pasa si tuvieses que prescindir de una de ellas? Y dice Confucio, bueno, pues entonces yo quitaría las armas. Con comida y un buen gobierno, pues se puede tener un país bien. Dice, si tuvieses que quitar uno de esos dos, ¿cuál quitarías? Confucio respondió, quitaría la comida, porque desde la antigüedad el hambre ha sido la suerte de todos los hombres. En algún momento todas las naciones han pasado hambre. Pero un pueblo que ya no confía en su gobernante está realmente perdido. Moisés había perdido la confianza del pueblo por diferentes motivos, falta de agua, falta de carne. Había perdido la confianza de sus propios hermanos, María y Aarón. Había perdido la confianza del pueblo al no atreverse a conquistar aquello que humanamente parecía inconquistable. Y por último, en este capítulo, no por última rebelión, pero sí en lo que vamos a ver nosotros, habían perdido la confianza de sus propios levitas, de su propio cuerpo de gobernantes, jueces, maestros, etcétera, por la exclusividad de Aarón como sacerdote y sumo sacerdote. La rebelión continua y constante se vuelve la actitud de todo el pueblo de Israel durante todo ese tiempo. Una actitud de rebelión por la dureza del camino al paraíso. La dureza del camino a donde Dios quiere llevarnos muchas veces pues nos pasa lo mismo, nos trae amargura, nos trae rebelión. Y Números nos está explicando en total por qué tardaron 40 años en llegar a poseer la tierra que Él les había prometido antes. Y este es otro paso, otra explicación de por qué. Así que vamos a ir aprendiendo diferentes cosas en este pasaje. ¿Qué nos está enseñando este culebrón de rebeliones? Una rebelión detrás de otra rebelión. ¿Qué nos enseña Números en general? Nos enseña simplemente esto. Puedes sacar a un niño de la guerra, pero no necesariamente sacarás la guerra del niño. ¿Se entiende, no? Dios podía liberar a una nación de la esclavitud, pero no necesariamente forzar la esclavitud fuera del corazón de la nación. Es por esto que Dios no es universalista. ¿Por qué Dios no lleva a todo el mundo al cielo y ya está? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios simplemente no perdona a todo el mundo y ya está y lo lleva a todo el mundo al cielo y se acabó? Dios no lleva a todo el mundo al cielo porque da igual dónde estés y lo libre que seas o que se supone que seas, que si el cielo no ha entrado en tu vida, seguirás siendo esclavo de tu propio infierno. Da igual que Dios se los lleve a todos al cielo, que si el cielo no ha entrado en sus vidas, esas personas estarán o estaremos en nuestro propio infierno, da igual donde estemos. Así que en Números vamos viendo diferentes formas de rebelarte contra los planes divinos. Veamos esta versión, este motivo por el cual tardan 40 años en entrar en la tierra prometida. La rebelión de Coré. Hay hasta canciones donde lo nombran y nos lo podemos tomar de una forma así ligera, pero lo que le pasa a Coré y a su familia es tremendamente serio, es tremendamente trágico. Ya se ha revelado el pueblo en diferentes ocasiones, como he dicho. Se ha revelado a la hermana y se ha revelado a Moisés. A Moisés le sirve la lección porque a partir de aquí a Aarón le sirve la lección porque a partir de aquí Aarón acompaña a Moisés en todo. Y en todo el Antiguo Testamento vemos que se nombra siempre a Moisés y a Aarón. Moisés, Aarón, incluso María.
Pero ahora un primo, Coré, un primo puede que lejano o más cercano, un coatita, perteneciente a la tribu exclusiva de los levitas, se junta con un tal Datán, Abiram y On, que son descendientes de Rubén, y se levantan en contra de Moisés y Aarón, o se vuelven insolentes. Podríamos ver como que se levantan, o la palabra también se podría traducir como que se vuelven insolentes. ¿Qué es la insolencia? Si estuvieses en pasapalabras te darían una definición perfecta, pero es algo así como un orgullo irrespetuoso contra otra persona. Tanto Coré, ¿sabéis que os acordáis del dibujo del campamento? Era un cuadrado perfecto, lo vimos en una de las predicaciones. Entonces está norte-sur, este-oeste. Coré le pertenece en el centro, están en el centro los levitas, pero están en la parte sur. Y los rubenitas están también en la parte sur, son vecinos, están juntos unos a otros, caseta con caseta. Si necesitan azúcar o sal, se iban una caseta al otro. Y se juntan, según el Midrash, una interpretación teológica judía de antes de Cristo. Coré fue por la noche por las casetas hablándole a los oídos de las personas, diciendo lo mal que lo estaba haciendo Moisés y por qué Moisés tenía que haber puesto a Aarón sobre todos ellos. Esto es una interpretación judía, no es lo que vemos exactamente en el texto. Pero Coré está diciendo, me falta solo un peldaño para estar en la cumbre. ¿Por qué yo, siendo coatita, igual que Aarón, la mitad de la tribu de los coatitas eran sacerdotes y la otra mitad no? La otra mitad ayudaban a los sacerdotes. ¿Por qué media tribu se tiene que aguantar y se tiene que estar debajo de Aarón? Seguramente, como es hermano de Moisés, ¿no? Ahí hay algo y ¿qué pasa? Yo también soy de la tribu de Leví, yo también soy primo de Moisés. ¿Por qué tiene que estar él por encima de nosotros? Y los descendientes de Rubén tenían otra agenda. El primogénito de Jacob, ¿quién era? Rubén, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Rubén había caído en desgracia. Primera de Crónicas 5:1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, se acostó con una de las mujeres de su padre, se ve mal aquí y en todas las épocas, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Sabías eso? Que el primogénito se convirtió los hijos de José. Yo no lo sabía tampoco. ¿Por qué? En realidad eran los protagonistas de la historia, porque habían sobrevivido a la hambruna 400 años y habían disfrutado de Egipto, gracias a José. Ellos habían perdido la primogenitura y ahora veían una oportunidad, porque Coré los empezó a chuchar y a decir, mira lo que está pasando, podríamos estar nosotros encima, de recuperar lo que ellos creían que era suyo. Así que estos vecinos arrastran a 250 líderes y estos 250 líderes arrastran a toda la nación. El cuchicheo entre vecinos, la murmuración, los lleva a enfrentarse a Moisés y a Aarón y a decirles, basta ya. O en otras palabras, habéis ido demasiado lejos. Pero, ¿qué necesitan para convencer a todo el pueblo? Siempre que necesitas hacer un movimiento político, una guerra, necesitas convencer a la población general. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es la razón que les dan ellos con sus propias motivaciones? Uno, porque quería quitarse al que tenía encima, y los otros porque querían recuperar seguramente su primogenitura, su parte principal del pueblo. Le dan una razón teológica. Les dan una razón espiritual. Siempre que queremos hacer algo, podemos encontrar un versículo o una parte de la Biblia que nos dé la razón de lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Así que dicen, esta es la razón espiritual, número 16:3. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Somos todos iguales, hemos sido todos apartados. ¿Por qué vosotros tenéis prioridad sobre nosotros? Deuteronomio 7:6 le dice Dios mismo, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Éxodo 19:6, vosotros seréis un reino sacerdote y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel. Y tenían razón, todo el pueblo de Israel eran santos, habían sido apartados. Pero la razón solo era parcial, porque Dios también había hecho una estructura de santidad, de acercamiento a Dios para gobernar el pueblo. Habían cogido una parte de la ley, pero no habían cogido la otra. ¿Cómo pueden utilizar una parte y no la otra? ¿Cómo retar a estos dos hombres que habían separado las aguas del Jordán? Antes de contestar, me gustaría decir que hay que tener mucho cuidado, porque podemos coger una parte de la Biblia y justificar cualquier cosa. Podemos justificar racismo, inquisiciones, religiones muertas, justificar guerras. Cuando cogemos una parte de la verdad que no está de acuerdo con toda la verdad, se convierte en mentira, es mentira pura. Tenemos que coger todo el consejo de Dios, no solo una parte. Así que, ¿qué hace Moisés? Dice que se postra a tierra, que pone su cara, inclina su cara y se pone en tierra. ¿Sabéis cómo reconoceremos a Moisés en el cielo? ¿Cómo? ¿Por las sandalias más gastadas? Porque será el más chato, dicen algunos, porque siempre ponía su rostro en tierra. Siempre su reacción cualquiera era postrarse para adorar. Así que Moisés se pone a adorar y piensa, ¿cómo hago yo para que esta gente reflexione y cambie? Esto lo estoy sacando de todas las oportunidades que da Moisés y Dios para que se arrepientan. Os los voy a ir explicando. Moisés, como hombre humilde, está pensando, ¿cómo los hago reaccionar? ¿Cómo los hago pensar en lo que están haciendo? Y los reta como si fuera un caballero de la mesa redonda, les arroja un guante, ¿no? O en la época ya que habían pistolas, al amanecer haremos un duelo, ¿verdad? De vida o muerte. Este es el reto que les plantea Moisés. No lo vemos aquí, pero es precisamente lo que hace. Mira, toma los incensarios, le dice. Era un instrumento de adoración que ponía incienso y lo quemaba. Lo utilizaban los levitas, los sacerdotes y sobre todo los sumos sacerdotes. Os presentaréis con todo vuestro séquito, literalmente con toda vuestra congregación. No hay mejor forma que dividir una iglesia que creer que tienes una parte de la congregación, ¿verdad? Que una parte es tuya, ¿no? Así que poned fuego en el incienso delante del Señor. ¿Cuál es el reto? El reto es que nosotros a lo mejor nos acordamos, pero ellos sí. Mira lo que le pasa a dos sacerdotes que siendo sacerdotes presentan un fuego indebido delante de Dios y son aniquilados. Números 3, 2 al 4. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nabat, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nabat y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos, y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Dos sacerdotes ungidos por Dios para ofrecer el incienso. Lo ofrecen sin la motivación adecuada, sin la forma que Dios dijo, con un corazón equivocado, Dios los mata. Estos que no son ni siquiera sacerdotes ungidos, les está diciendo Moisés, mañana presentaros y poner el fuego. Si tú sabes lo que ha pasado antes, ¿tú qué haces? Te lo piensas, por lo menos, ¿no? Por lo menos dice, uy, uy, uy. Ese es el gran reto. ¿Por qué hace Moisés eso? Para que pensaran, para que dijeran, esto se pone serio, ¿vale? Esto puede ser peligroso. Moisés los manda a la cama y los manda a reflexionar. Mira lo que les pasó a otros. ¿Por qué crees que se arriesgarían a poner su vida en ese peligro? ¿Por qué crees que se atrevieron por ganar poder y recuperar poder? Se atreven a hacer algo tan peligroso que habían visto delante de sus ojos. ¿Te atreverías tú a arriesgarte por algo que quieres? ¿Y qué pasa si tuvieses un cáncer terminal? ¿Te atreverías tú a hacer algo que te arriesgase la vida? Total, me voy a morir. Pues eso en cierta forma es lo que estaba pasando. Ellos ya tenían una condena de muerte por su rebelión. Así que dirían, bueno, pues de perdidos
al río. Yo quiero lo que quiero y me voy a arriesgar a ver si es que Moisés se lo está inventando y cuando dice que Dios dijo, en realidad no es Dios, sino que él se está inventando ciertas cosas. De perdidos al río. Así que se juegan el futuro suyo, pero no se dan cuenta que se están jugando el futuro de sus hijos y de toda la nación, porque Dios está a punto de aniquilarlos a todos. Cuando tú pecas, no solo pecas tú, siempre involucra a los demás, siempre involucra a los que vienen después de ti y siempre involucra a todos los que se relacionan contigo y no se relacionan con la persona que tú deberías ser. Da igual lo privado que hagas tu pecado, que siempre afecta a los demás. Así que Moisés no solo les echa un reto, sino que encima va a hablar con ellos personalmente a ver si reflexionan. Primero va a Coré y le dice, lo tuyo es ambición, ¿no te es suficiente con que Dios ya te haya apartado para ser levita y ponerte delante de la congregación? Los coatitas, la media tribu de los coatitas, ¿os acordáis en una predicación que venían los sacerdotes, cogían las coberturas de fuera del tabernáculo, lo ponían sobre todos los altares, el arca, lo cubrían todo? Los otros coatitas no podían ni mirar porque si no se morían. Cuando lo tenían todo envuelto y cubierto, venían Coré y sus familiares y cargaban el arca del pacto, los altares. Tenían el gran privilegio de cargar con las cosas santísimas, de llevar el arca mismo. Ellos llevaban los utensilios, los altares, eran la crème de la sociedad. Participaban, según Crónicas 1:23, Primera de Crónicas 23, en el gobierno de la nación. De cada 4 levitas, uno era gobernante o juez, y los otros eran profesores, guías de la nación, interpretaban la ley, etcétera, etcétera. Y le dice Moisés, literalmente, ¿te es demasiado pequeño? ¿Te es demasiado pequeño eso? Y en el fondo, todos, si somos honestos, cuando se nos pregunta, ¿te es demasiado pequeño lo que Dios te ha dado? ¿Qué diríamos? En el fondo, sí. Siempre queremos más. Sí. Tenemos un problema de autoridad tú y yo. En el fondo siempre quisiéramos quitarnos el que está por encima nuestro. Y cuando llegamos, quitarnos el siguiente. Y cuando llegamos, quitarnos el siguiente. Y en el fondo, todos querríamos quitarnos a Dios de encima. Desde que nacemos. Yo he visto bebés intentando pegarle a la madre. ¡Ay, qué chiquitito! Y no haces nada. Cuando crezca un poquito te va a dar un palo, no un cachetón. ¿Por qué, adolescentes, por qué os tenéis estas ganas de rebelaros contra vuestros padres? Es parte de su crecimiento para hacer su propia opinión. Porque desde chiquitito, desde adolescentes, desde que pueden un poquito, todos ellos y nosotros nos queremos rebelar en contra de lo que está encima. Queremos ser nuestro propio Dios, no queremos que nadie nos mande, queremos tener autonomía absoluta y todos, igual que Coré, lo que queremos es quitar al siguiente que está por encima. Queremos ser nuestros propios dioses. ¿Y sabes por qué Dios no deja que lo seamos? ¿Por qué Dios no simplemente le dice a Coré, vale, pues venga, hazte sacerdote? ¿Sabes? Contestamos esa después, me he adelantado un poquito. ¿Por qué Dios no te deja sobrelevarte autonomía absoluta y total? ¿Por qué no te deja ponerte en su lugar? Porque cuando llegas allí, si llegases allí, no habría nadie. Y tú mismo, no siendo Dios, no te quedarías satisfecho contigo mismo. Si Dios deja que tú te pongas en su lugar y tengas autonomía absoluta y hagas lo que te dé la gana y no haya nadie por encima tuya, tú mismo llegarás a un punto de insatisfacción, porque tú no eres Dios, porque tú no te puedes dar vida eterna, porque tú no te puedes dar satisfacción eterna, porque tú no te puedes dar gozo eterno, solo lo puede hacer Dios. Dios no deja que nos subamos hasta donde Él está, porque si Él se quita no habrá nadie y no conseguiremos nada de lo que queríamos conseguir desde el principio. Por eso tenemos que aceptar a Dios como es y tenemos que humillarnos ante Él. Me acuerdo de una predicación que una persona me vino y me dijo, yo no entiendo eso de humillarse, yo no me tengo que humillar ante nadie. El problema que me estaba diciendo es, quiero ser mi propio Dios.
Pero si no te humillas delante de Dios, tú mismo te vas a destruir a ti mismo porque no vas a encontrar a nadie que te satisfaga totalmente, que te llene totalmente, alguien que esté por encima de ti, que sea mayor que tú y te llene totalmente y te dé todo el gozo, toda la paz y toda la satisfacción que solo Dios te puede dar. A todos nos queda lugar el pequeño en el que estamos, pero tenemos que aceptar que si no aceptamos la autoridad de Dios nos vamos a dar un gran batacazo. ¿Qué podemos aprender de Coré? A no darnos ese gran batacazo. La palabra clave de Moisés, versículo 9, es: ¿os es poco que os acercara para sí de la congregación de delante del tabernáculo? Versículo 10, que hizo que te acercara. Aquí la palabra clave es acercarte, acercarte, acercarte. Dios acercó, hizo santo, apartó, acercó una nación para sí. De la nación apartó unos levitas, de los levitas apartó a los sacerdotes, de los sacerdotes al sumo sacerdote y del sumo sacerdote apartó a Moisés, que lo veía a Dios cara a cara. Fue apartando. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el liderazgo cristiano solo existe en cercanía a Dios. La autoridad del líder cristiano viene solo y exclusivamente de tu cercanía de Dios. Ni de tus capacidades, ni de tus habilidades empresariales, ni de tu simpatía, ni de tu capacidad organizadora. El líder cristiano solo tiene su autoridad del acercamiento exclusivo a Dios. Hemos elegido un nuevo liderazgo para los nuevos 4 años y su autoridad y su guía y su liderazgo vendrá del acercamiento, de nuestro acercamiento a Dios. ¿Y sabéis qué? Vosotros sois todos líderes en este mundo. Sois embajadores de Cristo, sois líderes espirituales del mundo. ¿Sabéis cuáles son los líderes espirituales de este mundo? Vosotros, tú y yo. Y nuestra autoridad y nuestra capacidad de influenciar en este mundo vendrá única y exclusivamente de nuestra cercanía a Dios. No hay otra forma. No hay otra estrategia. No hay otro plan. Tú quieres influenciar a aquellos que tienes a tu alrededor, solo, única y exclusivamente viene del acercamiento de Dios. Y me contesto a la otra pregunta. ¿Por qué no dejó que Coat se hiciese sacerdote? ¿Por qué no, te empeñas tanto? Oye, pues venga, hazte sacerdote. ¿Por qué Dios no deja que el mundo se acerque a Él a través de Buda? O de Alá. O de ser súper bueno en Greenpeace, salvando a las ballenas. ¿No lo habéis preguntado? ¿Por qué Dios no deja que se acerque a Él de cualquier forma? Mientras que lo intenten, míralo de esta forma. Otra vez, si Dios deja a cada uno acercarse de la forma que quiere, lo que le está diciendo a Dios es: yo quiero ser mi propio Dios a mi propia forma. Tú lo que tienes que hacer es servirme. Así que Dios es exclusivo. Dios murió en la cruz por ti y por mí. Ha hecho la forma más increíble para que podamos llegar a Él. Y es la única forma, única y exclusiva de que podamos llegar a Él. Y no podemos llegar a otra forma porque si no le estamos diciendo a Dios: tú haz las cosas a mi forma, tú eres quien me tiene que servir a mí, tú tienes que hacer las cosas como yo quiero que se haga. Y Dios te dice: la única forma de llegar a mí es que reconozcas quién soy yo, qué es lo que he hecho yo y cómo puedes llegar a mí. Solo aceptando quién es Dios y cómo hace sus cosas, estamos aceptando la felicidad, la satisfacción, el gozo de saber quién es Dios, dónde está Él y quiénes somos nosotros. Coat no podía ser Aarón porque queriendo ser Aarón se quería zafar de quien Dios había dicho que tenía que ser el sumo sacerdote y en cierta forma lo que estaba haciendo es quitarse a Dios de en medio. Moisés intenta salvar la vida de Coré, ahora intenta salvar la vida de Datán y Abiram. Los manda a llamar. Pero aquí falta alguien. 16.1. Abrid 16.1. ¿Quién falta aquí?
He dicho que esto es una historia de oportunidades, de querer continuamente que se arrepientan de su pecado de ir en contra de los líderes que Dios había puesto y por lo tanto de Dios mismo. ¿Quién falta aquí? Datán, Abirán y 16:1. ¿Quién? On. On vio el reto, vio lo de los incensarios y ¿qué hizo? Se fue a su iglú, se metió en su saco de dormir y empezó a cantar Cumbayá de lo que nos hemos librado. Si no quieres que tu vida quede en off, haz como On. No me pude resistir. Jóvenes, podéis retar a Dios todo lo que queráis, pero llega un punto en que os tenéis que dar cuenta que si no queréis que vuestra vida quede en off, tenéis que hacer como On. Pero Datán y Abirán ni siquiera van. Te dan un reto, te dan una oportunidad, tú quieres solucionar las cosas, vas a hablar. Ellos ni siquiera van a hablar, mandan un mensaje. Lo acusaron de su propia realidad, en realidad acusan a Moisés de todo lo que habían hecho ellos. Una realidad totalmente paralela en contra de lo que estaba pasando de verdad. Versículo 13. Nos ha hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Sí, pero esa miel ni se la comía y esa leche no se la bebían ellos. Mira lo que ellos estaban gritando. Éxodo 3, 7 al 9. Dice Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias, he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y de repente ellos se acuerdan de que era una tierra de leche y miel. Cuando tú quieres hacer tu propia voluntad, totalmente tuerces la realidad de las cosas. Para hacernos morir en el desierto, ¿era Moisés el que quería que muriera o fueron ellos no queriendo entrar en la tierra prometida? Dice, te quieres enseñorear de nosotros, pero si Moisés lo único que quería era ir con sus cabras a zarzas que no ardían. Es Dios el que los tiene que arrastrar todo el rato y decir, no, Moisés, espérate, no, Moisés, estate aquí. Dice, tampoco nos has metido en una leche que fluye leche y miel. ¿Cuál fue la promesa de Moisés al pueblo cuando lo sacó de Egipto? Iremos a una tierra que fluye leche y miel. Nos hiciste una promesa y no la has cumplido. Eres un político corrupto, prometiendo y no cumpliendo. ¿Por qué no entraron? ¿Por Moisés? ¿Fue Moisés el que le dijo no entréis? ¿O fueron ellos? ¿Ves cómo están proyectando todo el rato su propia culpa en los demás? Dice, ¿sacarás los ojos de estos hombres? Era un castigo contra los otros reyes cuando los conquistaba, pero era otra forma de decir, ¿nos vas a sacar los ojos para no ver la realidad de lo que nos estás haciendo? Le estaban echando toda la culpa de sus propias culpas a Moisés. Y muchas veces hacemos eso, toda la culpa es de otro, toda la culpa es de mi pasado. Toda la culpa es de mi niñez, toda la culpa es de mi jefe, toda la culpa es de los políticos. Y nos damos cuenta que simplemente son humanos como nosotros que hacen lo mismo que nosotros, pero en gran escala. Siempre echamos la culpa a los demás y no nos damos cuenta que la culpa está dentro de nosotros. Y el hombre más humilde de la tierra llega hasta el punto en el que dice, ni siquiera un asno les he pedido. Es otra forma de decir, no les he pedido nada. ¿Os acordáis de cuando iban a pedir un rey que le dijo Samuel? Os cogerá el rey vuestras hijas y vuestros asnos. Cuando venía un rey a su pueblo, ¿en qué venía? Si vas a atacar a alguien, ibas en caballo. Pero si vienes a traer paz a tu pueblo, ¿qué traes? Montado en un asno. No me he intentado enseñorear sobre ellos, no les he pedido nada. Has sido tú el que me ha puesto aquí. Moisés sabe que si no elimina a estos cabecillas, Dios va a aniquilar a todo el pueblo. El hombre más humilde de la tierra llega a un punto en que le dice, no aceptar vuestras ofrendas. Él sabe que o quita ese mal a los instigadores
o Dios terminará y empezará otra vez desde el principio. Así que es la primera vez que aparece Moisés enfurecido, con ira santa, y pidió que no aceptaran su ofrenda. Y le dijo a Dios que creara una nueva creación, que no muriesen como todos los hombres, sino que se hundieran. Crear una nueva creación. ¿Nos recuerda esto a qué? Al final de los tiempos, donde Dios recreará una nueva creación destruyendo el mal. Porque sin destruir el mal no puedes crear algo absolutamente bueno. Dios creará una nueva creación destruyendo el mal, y todo aquel que tenga mal en su alma también será apartado de Dios para siempre. Así que le da una última oportunidad. Imagínate que le digo a Denis, por tu culpa no me ha gustado tu alabanza hoy, se va a hundir ahora mismo. Es mentira, ¿eh? Totalmente mentira. ¿Qué tendría que hacer Denis? Se lo estoy diciendo a todo el mundo. ¿Qué tendría que hacer Denis? Denis, ¿tú qué harías? Te estoy sentenciando a muerte. ¿Pedir perdón? Moisés, cada vez que quería algo, ponía su rostro en tierra. ¿Qué nos dice el texto aquí? Coré, versículo 27, Datán y Abirán los está sentenciando, y en vez de ir a tierra dice que salieron delante y se pusieron a la entrada de sus tiendas. El lenguaje nos está diciendo todo el rato, Moisés, que está por encima, se humilla, y estos que están por debajo se enaltece. Es como ponerte delante con tus hijos y decir a Dios, cobarde. Venga, atrévete. A ver si es verdad. Actitud de arrogancia, un atrévete a Dios, un venga. Dios sí puedes. Llega un punto para Dios que si no te vas a arrepentir, el Dios de todo aliento, de todo ser, te quita lo que no es tuyo, te quita lo que es suyo, que es el aliento de vida. Tú estás vivo porque Dios te está dando vida. Si vas en contra de Dios, si por mucha oportunidad y por mucho arrepentimiento que dice que tenga, tú sigues yendo en contra de Dios, llega un punto en que Dios dice, oye, pues vale, tú lo has querido. Llega un punto en el que Dios dice, basta. Así que cuando termina de hablar, la tierra se hunde, la tierra abrió su boca, versículo 32, y se tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus descendientes. Coré abrió su boca contra Dios y la tierra abrió su boca y se los tragó. La tierra tragó a aquellos que no supieron tragarse su orgullo. Intentaron hundir al elegido de Dios y la tierra se hundió debajo de ellos. No puedo parar. Se levantaron contra Moisés y los hundió Dios hasta el Seol. Pregunta, si no te quedas con nada de la predicación, quédate con esto. Una pregunta. ¿Tú crees que estás en lo cierto? ¿Vale? ¿Crees que tú tienes la razón? ¿Cómo te sientes? Abel, ¿cómo te sientes cuando tú crees que estás en la razón y después se demuestra que no tenías razón? ¿Cómo te sientes cuando tú crees que tienes razón? En diferencia a, tú crees que tienes razón por algo y después se demuestra que tienes razón. ¿Cuál es la diferencia de tu sentimiento aquí y aquí? ¿Cuál es la diferencia entre creo que tengo razón y no la tengo y creo que tengo razón y la tengo? ¿El sentimiento de tu corazón cuál es? ¿Se diferencia? No se diferencia en nada. Tú, en los ambos, crees que tienes razón. Hasta que no pasa, el sentimiento era prácticamente el mismo. Con lo que me refiero con esto es, te presentas delante de Dios y tú crees que por ser buena gente, da igual lo que me digan en la iglesia, que yo soy buena gente. Dios no me va a condenar. Y tú estás convencido y tienes que tener cuidado porque el sentimiento es muy parecido en el que tú dices, no, solo si recibo a Dios y me salva a Él, voy al cielo porque yo por mismo no puedo nada.
¿Me entiendes? En las dos ocasiones tú estás convencido de algo y aquí te vas a dar un batacazo. Puedes estar totalmente convencido de que, mira, me da igual lo que me digan, que yo soy buena gente, si no le hago mal a nadie. Y al final te puedes dar el gran batacazo. La diferencia no es fácil de saber. Y hasta que no recibes a Dios en tu vida, puedes creer que estás en lo cierto. Pero en el momento que lo recibes te das cuenta de que te ibas a dar el gran batacazo. ¿Cómo permitió Dios que murieran pequeñuelos? Dice el texto. ¿Os habéis preguntado una vez esto? ¿Cómo Dios permite que mueran inocentes? ¿Nadie se lo ha preguntado? Sí, ¿verdad? ¿Cómo Dios permite que mueran inocentes? Si mueren inocentes, un inocente en el mundo corrupto siempre va a sufrir, ¿verdad? Si muere un inocente, ¿a dónde va? A un mundo perfecto. ¿Por qué Dios lo permite? Dios les está dando el cielo mismo. Pero, oye, les hizo pupita cuando cayeron. Ha habido hundimientos de tierra, ¿habéis visto el de México la semana pasada? Ha habido hundimientos de tierra en todos lados, en todas las épocas. Ha caído muchas veces muchos huecos en la tierra. Por eso el fuego va a estos 250, para dejar clarito de que eso no era una simple casualidad de que ha pasado otras veces. ¿Por qué Dios deja que suframos en esta tierra? ¿Por qué deja que inocentes sufran en esta tierra? Esos niños cuando cayeron sufrirían también, ¿no? También os habéis preguntado estas cosas, ¿no? Pero piénsalo. Esta vida, una gota de agua, ¿vale? La eternidad, todos los océanos del mundo juntos. Y me estoy quedando, la comparación no es ni justa, ¿vale? Pero una gota de agua en esta tierra, todos los océanos del mundo es un mar de gozo, de vida eterna, de justicia, de disfrute de Dios en comparación con esta gota de agua. En esta gota de agua Dios permite el sufrimiento para garantizar que podemos elegirle a Él o no elegirle a Él. ¿Vale? ¿Cuánto sufrimiento cabe en esta gota de agua que no se pueda diluir en océanos de gozo, paz y eternidad? Sería como fusilarme a mí como padre porque un día le quité una tirita de sopetón a mi hijo. Me tendrías que juzgar por toda mi vida como padre, ¿no? Queremos juzgar a Dios por la gota de agua y no pensamos en los océanos de gozo y de felicidad. Si quieres juzgar a Dios mismo, tendrás que tener las dos cosas en cuenta. Tendrás que tener la gota y los océanos. Si miras los océanos, la pregunta no es si Dios puede dejar sufrimiento, sino la pregunta es cómo es que no hay más sufrimiento en esa gota. Conociéndonos unos a otros y conociendo el corazón del hombre, ¿cómo es que no hay más sufrimiento en esa gota? Porque pase lo que pase, se va a diluir en un mar de gozo, de paz. Y Dios tiene las razones específicas que a lo mejor yo ni sé, ni sabremos nunca por qué permite esa gota de agua. Pero solo en Dios habrá un mar de gozo, de paz, de calma, de satisfacción, de compensación. Solo en Dios hay compensación al sufrimiento. Si no existe Dios, ese sufrimiento nadie lo va a reparar. ¿Por qué permite que sufrimos? Seguramente no lo sabemos, pero si juzgamos a Dios en comparación, si miramos el océano de gozo y la eternidad de estar con Él, solo podemos decir que Dios es justo. Solo podemos decir que Dios es bueno. Solo podemos decir que Dios es santo. Última idea antes de la conclusión. Os digo que esto es una historia de arrepentimiento. ¿Creéis que Coré se pudo arrepentir hasta el último momento? Os lo voy a demostrar que sí. Número 26, del 9 al 11. Y los hijos de Eliab
Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón, con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra el Señor, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré, ¿no? ¿Murieron sus descendientes o no murieron sus descendientes? Pues sí, murieron todos sus descendientes que no salieron corriendo. Porque algunos salieron corriendo. Primera de Crónicas 26:1. También fueron distribuidos los porteros, los levitas, de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Éxodo 6:24. Los hijos de Coré, uno de ellos se llamaba Abiasaf, por corto Asaf. Josué, Josu. Estos salieron corriendo. Utilizamos la expresión, estos salieron por patas, ¿no? Se convirtieron en levitas, porteros y cantores. Si lees los salmos del 42 al 49, del 82 al 85, del 87 al 88, estás leyendo los salmos de aquellos que salieron corriendo, de los descendientes de aquellos que hasta el último momento decidieron salir y obedecer al Señor. Porque nadie canta mejor que el que ha sido perdonado por Dios. Esto es una historia de oportunidades, hasta el último momento dándole una oportunidad, retándolo, hablando directamente con ellos, diciéndole que van a morir inmediatamente, y algunos de sus hijos vieron la oportunidad y salieron. En esta mañana tienes la oportunidad de decir, me quiero salvar, Dios. Yo quiero la vida eterna que me has dado, la que tienes para mí porque tú quieres salvarme. Así que concluyo con esta idea. Lo que parecía una historia de juicio es realmente una historia de perdón continuo y de paciencia de Dios que quieren que todos se salven. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para morir por tus fallos y equivocaciones y los míos. Jesús es el verdadero Moisés que se humilló hasta lo sumo para interceder por ti y por mí. Jesús es el verdadero Moisés que cogió un asno. ¿Jesús cogió asno? Él sí les cogió un asno. Porque Él venía como el rey de sus vidas para salvarle. Y cogió un asno como otro que también cogió un asno. ¿Os acordáis de Isaac? ¿Cómo fue al monte? Subido en un asno. Y ese mismo asno lo trajo de vuelta, porque Abraham lo fue a sacrificar y Dios puso un sustituto. En el caso de Jesús cogió un asno y Dios no puso sustituto. Dios lo subió a la cruz y en ese día no paró su mano, sino que toda la ira, todo el pecado, todo lo malo que has hecho tú y lo que he hecho yo, fue pagado en la cruz por Cristo. Fue pagado por el Rey del universo. Fue pagado para que tú y yo nunca más nos hundiéramos. Fue pagado para establecer a la roca que es Cristo, para que tú y yo pudiésemos poner los pies en Cristo y nunca más seamos hundidos. Salmo 40, al 1 al 5. Pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Hay una roca que jamás será conmovida. Hoy es tiempo de poner los pies en la roca. Que el Señor os bendiga.